Es un privilegio estar aquí en Millennium, canal de televisión de Dios para servicio del cuerpo de Cristo en este lugar. Bendecimos la vida de los hermanos del canal, le damos gracias por el espacio que nos están dando y el privilegio es poder contar aquí con esta entrevista con el evangelista Manuel Ávila, que pronto estará acompañándonos en unas campañas evangelísticas y una enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo en este lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Manuel, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Agradezco al Señor que me da esta oportunidad de poder acercarme a cada uno de ustedes para invitarle a una actividad muy especial. El propósito de Dios, de que todos los creyentes aquí en Reu y todas estas áreas vecinas, toda la costa sur, sean preparados para estos últimos días que estamos viviendo. Y queremos agradecer a este canal su generosidad en darnos la oportunidad de estar con ustedes. Así es que estamos contentos porque otra vez, después de varios años, el Señor me permite otra vez regresar aquí a Retabuleo. Hermano Manuel, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo inició usted este trabajo acá en la República de Guatemala? Bueno, aquí vinimos, hermanos, en el año 1960. Comenzamos a trabajar especialmente en la costa sur, y precisamente aquí en Guatemala fue que comenzó este ministerio evangelístico. Fue cuando realmente vimos que el Señor abrió las puertas para trabajar aquí en Guatemala. Vinimos en el año 60 y desde entonces hemos estado trabajando en todo el país. Y nos sentimos altamente comprometidos con el Señor porque sentimos que el Señor levantó este ministerio aquí en Guatemala y para Guatemala. Aquí hemos estado en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, ¿verdad? Y el Señor nos ha motivado a que ahora agrandemos el esfuerzo para trabajar en toda Guatemala. Hermano Manuel, ¿podría hacernos un recordatorio de cuál era la situación o la condición de la iglesia cuando usted comenzó a visitar este país? Bueno, cuando comenzamos aquí no había nada. Prácticamente lo que habían eran pequeñas misiones. Eso de campañas así evangelísticas, que la iglesia fuera a los estadios, no, porque no había iglesia. Comenzamos a visitar todo el país y en la mayoría de los casos nunca se había tenido una campaña al aire libre y las iglesias estaban las que habían comenzado estaban demasiado pequeñas, teniendo 15, 20, 30 personas donde la había, ¿verdad? Prácticamente no había nada. Esas grandes congregaciones que vemos hoy, eso no existía, esos ministros no existían, ¿verdad? Muchas precariedades económicas, ¿verdad? O sea que la iglesia todavía no existía aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero poco a poco, mientras íbamos trabajando, el Señor iba añadiendo la iglesia y agrandando la iglesia hasta el momento que estamos viviendo. Vemos una iglesia grande, fuerte y poderosa. O sea, que el Señor le ha permitido ver el crecimiento de tantos ministerios en este país, de cómo el Señor ha ido añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, como lo dice su palabra. Así es, hermano. Sabemos positivamente que el Señor ha utilizado este ministerio para darle crecimiento a la iglesia. Y hemos visto como el Señor le ha dado crecimiento a la iglesia en toda Guatemala. Porque si en la capital
¿verdad? En la capital existían 3 misiones. Primero, la iglesia presbiteriana detrás del palacio, que la iglesia presbiteriana fue de las primeras que entró. En la calle Martí estaba la iglesia de Dios, con una iglesia pequeñísima, y en la avenida Elena estaba la misión de la Asamblea de Dios. Aparte de ahí no se conocía casi nada, pero comenzamos a trabajar en el interior del país primero. Casi visitamos todos los departamentos, ¿verdad? Sistemáticamente. Aquí la costa la visitamos pueblo por pueblo, desde la ciudad Pedro Alvarado hasta Tecún, ¿verdad? Todos estos pueblos y aldeas predicamos, y en cada lugar que íbamos teníamos los estudios de vida profunda y la oración para que los creyentes recibieran el bautismo del Espíritu Santo. De manera que era una cosa unida. Había salvación de las almas, había sanidad para los cuerpos, y en todos los lugares que íbamos, un grupo grande aún de recién convertidos, quedaban llenos del Espíritu Santo. Así es que así hemos visto en todos los departamentos, en todas las ciudades, cómo ha venido creciendo la iglesia y la manifestación del poder del Espíritu Santo. En la mayoría de los lugares que íbamos, nunca se había dado una campaña así al aire libre. Por ejemplo, cuando llegamos al Triángulo Ixil, que era el centro de la guerrilla en aquella época, las ciudades, las pequeñas ciudades que habían, eran fortaleza. El ejército tenía que abrir la puerta para poder entrar a la ciudad, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí en el Triángulo Ixil, como en Nevac, Xajul, Coxal, Salquil Grande, Salquil Chiquito, La Perla, ahí no había iglesia. La gente se sorprendía cuando anunciábamos que íbamos a reunirnos y que íbamos a tener campaña al aire libre, y que íbamos también a orar por los enfermos. Y así la gente comenzaron a congregarse y el Espíritu Santo a hacer su obra, ¿verdad? Y ahí comenzó esa gran cosecha, ¿verdad? Que hoy todavía estamos cosechando. Por ejemplo, llegamos a Antigua. En Antigua nunca se había dado una campaña al aire libre. En años anteriores, un evangelista trató de dar una campaña y hicieron un fuego en la plaza para quemarlo, ¿verdad? Así estaba la gente en aquella época. Pero el Señor me habló que fuera Antigua. Fuimos a Antigua, tuvimos la campaña, solicitamos el estadio, aunque casi no había gente, pero con la poquita de gente solicitamos el estadio. En la municipalidad estaba compuesta por 12 personas, 11 estaban en contra, que no lo dieran, 1 estaba a favor, ¿verdad? Y ese apeló por nosotros, y les digo al resto que si le daban el estadio a otras personas para otras actividades, porque a nosotros no nos iban a dar el estadio. Al fin nos los dieron, Dios obró. Hermanos, tuvimos la campaña. Es cierto que tuvimos grandes persecuciones, nos lanzaron muchas piedras, hirieron a muchas personas, pero las puertas ahí quedaron abiertas, y vemos hoy cuántas iglesias han surgido en Antigua Guatemala. De manera que hemos visto el crecimiento que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia aquí en Guatemala. Hermano Manuel, obviamente todo ese testimonio que es en tan poco tiempo, pero que significa grandes cambios en la vida personal del hombre, que si no conoce a su Señor y a su Salvador, no estamos perdidos. Así es. Pero conociendo a ese Cristo de la gloria, que transforma las vidas, que cambia vidas, que nos hace nacer de nuevo, es maravilloso ver cómo el Señor le ha permitido a usted
trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo durante todos estos años. Yo sé que Dios lo ha usado a usted poderosamente y muchos pastores, quizá muchas personas que no tenemos muchos años de estar en el Evangelio, pero los pastores de más edad o los hermanos que ya tienen algunas edades pueden dar fe y testimonio de la larga trayectoria del hermano Manuel. El hermano Manuel tiene una característica: llega donde no llegan los famosos o donde no llega a veces la televisión, o donde no ha trabajado en el área rural, porque el cuerpo de Cristo y el alma es tan preciosa tanto en la ciudad como en el campo, y yo creo que el Señor tiene privilegios aún mayores, hermano Manuel, para usted. Y entonces en esa infinita misericordia de Dios en la que podemos guardar y reposar nuestras vidas, cuénteme qué lo inquietó nuevamente a venir a Guatemala, a involucrarse nuevamente en esa reevangelización. Me comunicó usted, ¿qué es el proyecto de la reevangelización que el Señor le ha puesto en su corazón? Bueno, hermano, la primera vez que yo vine aquí en el año 60, pues el Señor me encomendó el mensaje de salvación, y eso hicimos. Predicamos salvación en Cristo. Y yo no sé cuántos miles de almas el Señor salvó en toda esa visitación que hicimos, enfermos sanados, milagros de sanidades, hasta de resurrección. Porque me acuerdo que precisamente en la ciudad de Escuintla, ahí la hija del hermano Aparicio, que era un pastor del puerto San José, la hija estaba siendo asistida en Guatemala por especialistas. El hermano gastó mucho dinero y al fin los especialistas le dijeron que se la llevara porque ya no tenía remedio. Entonces estaban bajando de la capital y estábamos en Escuintla en una campaña, y el hermano Aparicio y su esposa, ¿verdad?, oyeron los cánticos, que estábamos en la terminal de buses, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, vamos a pararnos, y se pararon ahí en la campaña. La niña venía grave, muriéndose, y ahí en el campo terminó, ahí murió. Y yo me acuerdo que uno de los pastores, el hermano Polito, bajó abajo porque la mamá estaba abajo con la niña en los brazos esperando la oración. Todavía no habíamos predicado y ella comenzó a llorar. El hermano bajó, le quitó la niña, la subió a la plataforma. Yo hice un círculo con los pastores que habían y comenzamos a orar para que la niña resucitara. Bueno, la niña resucitó cuando yo terminé la oración. Ella tenía sus ojos abiertos y estaba con mi corbata en su mano, ¿verdad? La niña creció, está casada, vive en el puerto de San José, tiene hijos y todo, ¿verdad? En esa época el Señor hizo grandes milagros de creación, ¿verdad? Hemos estado 3 veces en el Mateo Flores, en el gimnasio, prácticamente lo iniciamos en el Coliseo, no el gimnasio, el Coliseo. Dimos las primeras campañas ahí en el Coliseo, en el gimnasio hemos estado 2 veces, hemos estado en el Minerva, y así anduvimos todo el país con el mensaje de salvación, sanidad divina, orando por los enfermos sanándose, las almas salvándose, y la iglesia crecía y se fortalecía. El mensaje de salvación. Ahora, hace 2 años vine a predicar en el retiro del IN Central. Estuve 4 días y al terminar el Señor volvió a hablarme otra vez que tenía que regresar tiempo completo a Guatemala, pero ya no con el mensaje de salvación, sino con el mensaje de que la iglesia tenía que ser llena del Espíritu Santo, porque la iglesia se acerca a grandes persecuciones, donde la fe de todos los creyentes será puesta a prueba, y los creyentes que no estén bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad?, no van a poder aguantar, se plegarán
a las demandas del enemigo y perderán lo que han recibido de Dios. Solamente aquellos creyentes que estén llenos del Espíritu Santo podrán resistir los ataques del enemigo. No nos olvidemos, hermanos, que el bautismo con el Espíritu Santo es el segundo bautismo cristiano. Y nadie puede llamarse cristiano si no está bautizado con el Espíritu Santo. Quizás algunos piensan que el término es demasiado duro, difícil, pero eso fue lo que Cristo enseñó, el fundador de la iglesia. Cristo, antes que comenzara su ministerio, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue bautizado en las aguas, todos lo sabemos. Juan el Bautista, ¿verdad?, bautizó a Cristo. Pero después que Juan el Bautista bautizó a Cristo, lo bautizó Dios, ¿verdad? Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claro, y descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma corporal de paloma. Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Antes del Señor regresar al cielo, mandó, no pidió, sino mandó a la iglesia a que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidas del poder de lo alto. Y todos nosotros sabemos que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, la iglesia cristiana, es judía, porque la iglesia cristiana nació en Israel. El fundador de la iglesia es judío, que es Cristo Jesús. Y la iglesia cristiana era una sola con la iglesia judía. Pero ya nosotros sabemos que algunos líderes, ¿verdad?, distorsionados y ya, digamos, llenos de temor y de miedo, porque había persecución, se unieron a la iglesia católica para que cesara la persecución. Entonces vemos claro que el Señor mandó a esa iglesia a que se quedara en Jerusalén. La iglesia cristiana, la mandó a que se quedara en Jerusalén hasta que todos fueran llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo. Y así sucesivamente, todos los creyentes, todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Señor me encomendó que viniera a anunciarle a la iglesia, a los líderes de la iglesia, que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para que pueda soportar la persecución que viene a la iglesia. Alguien dice que persecución, ¿cómo va a ser persecución? Pero aún la Biblia nos dice en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El día malo no ha pasado, el día malo viene. Y nosotros oímos, hermanos, como en otros países ya hay persecución. Recientemente leí en el periódico donde Corea del Norte fusiló a 33 creyentes porque sencillamente le estaban haciendo templo al pueblo cristiano. Leí recientemente en África que brujos desafiaron a pastores a que le probaran que el evangelio era más verdadero y poderoso que la brujería. Hermanos, y vemos que casi todos los días suceden casos negativos de persecución. Recientemente, ayer leí en la prensa, ¿verdad?, donde los cristianos en los países árabes están llenos de temor porque lo amenazan, lo matan, lo encarcelan. En Sudán lo venden como reses, hermano. Lo encarcelan, lo matan. Eso quiere decir que los mismos días de la Inquisición, ¿verdad?, que ya está escrito, es historia, la Inquisición,
cuando miles de creyentes, familias enteras, ¿verdad?, fueron echados, y vimos como, o hemos visto en relato televisivo, donde los leones despedazaban a los creyentes, hermano. En la Inquisición, familias enteras, hombres, mujeres y niños murieron por el Señor. Ahora, el Señor dijo que venía el día malo. Y el Señor habla acerca de la persecución y dice que ni antes ni después se ha visto, antes no se ha visto ni se verá después algo similar. Así es que lo peor está por venir. ¿Qué preparación necesita la iglesia? Un título nuevo, un nuevo predicador, una nueva teoría, una nueva filosofía, un nuevo descubrimiento según muchos. Que la iglesia se profundice en la filosofía de la prosperidad. No, yo creo que la preparación, como el Señor le dijo a la iglesia primitiva, quédense en Jerusalén y no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hermanos, el deseo de Dios, y quiero que me oigan claro todos los hermanos pastores y todos los líderes, hermanos, en lugar de estar encauzando la iglesia por otro rumbo, deben encauzarla a que vuelva al altar, a que comience a ayunar, a que comience a orar y se arrepienta de todos sus pecados, ¿verdad?, para que sea llena del Espíritu Santo, para que pueda resistir el día malo. Además, el mismo Señor repite y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Eso quiere decir que el diablo está atacando la iglesia. Si usted no quiere creer lo que dice la Biblia, lea las prensas. ¿Cuántos muertos salen todos los días? ¿Cuántos baleados? ¿Cuántos asesinados? ¿Cuántos crímenes horrendos? Vemos en los periódicos que sale en la prensa que un padre viola a su propia hija de 4 meses de nacida. Que padres secuestran a las hijas y la tienen por mujer por años enteros y le crean una familia. Entonces vemos cómo se deteriora el matrimonio, la familia, y la gente cada día se aparta y se corrompe de Dios. Hermanos líderes, hermanos pastores, no hay otra solución. No hay otra solución que la iglesia vuelva al aposento alto y se llene del poder de Dios, para que podamos testificar eficazmente del Señor Jesucristo. Entonces, el deseo de Dios es que todos sus hijos, como en el aposento alto, todos los que creyeron a Dios y esperaron en Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. No estamos haciendo juicio sobre nadie. Estamos diciendo lo que la Biblia dice, lo que el Señor enseñó. Ahora algunos dicen que no es necesario el segundo bautismo con el Espíritu Santo, pero Cristo fue bautizado y Él dijo: ejemplo os es dado, para que como yo lo he hecho, así lo hagan ustedes también. Entonces ese es el modelo, no hay otra cosa, ¿verdad? Yo no sé lo que enseñan otros algunos dicen que no es necesario, ¿verdad?, que no es necesario, pero el Señor dijo que quería que nosotros hiciéramos las cosas igual que como Él las hizo. Hermanos, estamos ya en el fin y sentimos que el tiempo de Guatemala se acaba. ¿No crean ustedes que Dios va a estar esperando que el pueblo reaccione todo el tiempo, ¿verdad? Y recuérdense que aquel Dios que aceptó la ofrenda de Abel y le dijo a Abel: te acepto a ti y acepto tu ofrenda, es el mismo Dios de hoy. Y yo sé que hay muchos que serán aceptados con todo lo que hacen para Dios, pero hay muchos, aún líderes, que serán rechazados porque no están haciendo las cosas como el Señor manda. Hermanos,
El Señor, el Espíritu Santo no está para acusarnos ni condenarnos, sino para ayudarnos. Ayudarnos con nuestras debilidades, nuestra flaqueza. El deseo de Dios es que toda su iglesia sea llena del Espíritu Santo. Y en eso estamos trabajando. Ya hemos comenzado. Hemos estado como en 12 o 15 lugares. Y aquí vamos a estar hasta que caminemos a través de todo Guatemala. Que la amamos con todo nuestro corazón. Y aquí he sembrado más de 50 años de mi vida. Están sembrados aquí en Guatemala. Porque amo a Guatemala, estoy aquí, obedeciendo al Señor, que también ama a Guatemala. Pero entendamos que también la paciencia de Dios se termina. En los primeros libros del Génesis dice, ya mi espíritu no va a contender más con el hombre. Y eso es triste. Y yo creo que ya el tiempo que Dios ha estado tratando con Guatemala se está terminando. Llegará el día que ya Dios dice, hasta aquí llegué con Guatemala. Así es que, hermanos, la oportunidad es nuestra. Dios le bendiga. Lo esperamos en estas actividades, hermanos, porque vamos a estar enseñándoles sobre el Espíritu Santo y vamos a estar orando por todos los hermanos que no estén bautizados. Vamos a estar orando por los enfermos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que el Señor les bendiga y lo esperamos. Amén. Pues antes de terminar esta entrevista, yo quisiera preguntarle al hermano Víctor, que es parte del equipo, ¿qué lo motivó a integrarse en esta misión tan preciosa que el Espíritu Santo está levantando hoy en día en la iglesia? Sí, Dios les bendiga, amados hermanos televidentes. Pues lo que me motivó a mí realmente unirme al ministerio de hermano Manuel Ávila, que pues él me invitó a participar de esto, y pues yo, como nací prácticamente en el avivamiento que hubo en Guatemala desde el año 76, entonces yo en ese tiempo pude ver cómo el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural, de tal manera que esa ha sido mi escuela. Y ahora, al ver que se han perdido muchas de esas cosas importantes de la manifestación del Espíritu en la iglesia en general, cuando volví a localizar a mi hermano Manuel, entonces me veo la necesidad de participar, aunque sea de una manera pequeña, pero una participación, porque el mover del Espíritu Santo pues es lo que a mí me retuvo, lo que me enamoró del Evangelio. Ya hace 38 años de eso, y pues ahora me vuelvo a gozar al ver que cuando el evangelista está predicando y hay moveres del Espíritu Santo, pues me recuerdo de ese tiempo tan precioso, ¿verdad? Cuando uno nace a Cristo y ve algunas cosas, eso se queda como un método para la vida de cada uno. Y entonces ahora pues yo estoy feliz con esto, porque creo que es una obra de Dios, un despertar, aunque en alguna ocasión hermano Manuel ha dicho que es lo último que viene a Guatemala, pues como que fuera una última oportunidad de estas cosas importantes. Y por alguna razón Guatemala es un país amado por el Señor, porque en ese tiempo vinieron grandes ministros de Dios, y como les digo, el primero en mi noticia espiritual fue el hermano Manuel, y pues comencé a ver yo que el Evangelio era una realidad para mi vida, y eso es lo que me ha motivado y lo que me tiene aquí tratando de servirle al Señor y de servirle al siervo de Dios también. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Para cerrar, yo quisiera invitarlo a usted que nos esté escuchando por este canal, a que le ore al Espíritu Santo. Ore por el hermano Manuel. Él es un siervo de Dios
que trae el avivamiento para estos tiempos que tanto necesita la iglesia. Y quiero decirle que usted va a poder ser parte de este ministerio, porque lo vamos a invitar a que nos involucremos a ser sembradores del reino, para que estas campañas lleguen a las aldeas más recónditas del país, a los lugares tal vez más alejados donde aún cuesta entrar en carreteras, pero este siervo de Dios no lo detiene eso. Pero vamos a depender de que usted quiera sembrar en el reino de los cielos para que la obra de Dios sea hecha aquí en Guatemala, en este lugar. Así es de que le damos las gracias y lo invitamos a que usted sea parte de este ministerio que Dios está levantando. Esperamos, hermanos, que todos ustedes hayan participado de esta comunicación. Es una comunicación de Dios, del cielo, ¿verdad? Y ya todos ustedes saben que estamos en los últimos días. Quiero agradecer profundamente a este canal y a estos jóvenes que están aquí, que tan espontáneamente, ¿verdad?, están aportando su tiempo y están grabando esta invitación. Que el Señor bendiga a estos jóvenes y bendiga a los administradores y los dueños de este canal, y que el Señor siga utilizándolo para gloria de Dios. Que cuando todo se haya terminado y lleguen al cielo puedan recibir de parte del Señor esos galardones y esa recompensa que no se recibe aquí en la tierra, pero que se recibe en el cielo. Así es que estaremos orando por el canal para que cada día sea de mayor bendición, y por cada uno de los que aquí colaboran y trabajan. El Señor bendiga a estos jóvenes. Quiero agradecer también a mi hermano Antonio, que es el coordinador en toda esta área sur, y yo creo que pronto va a ser en todo Guatemala. Y al hermano Víctor, ¿verdad?, que está trabajando en este ministerio. Saludo a cada uno de ustedes, hermano, y estaré orando por ustedes. Y ya tendremos tiempo de estar un poquito más cerca, de poder saludarnos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos hermanos que hace años me conocen, ¿verdad? Y va a ser un placer saludarlos. Cada vez que un hermano me dice, hermano Ávila, yo fui salvo en su campaña, mire, siento un gozo, una alegría tremenda. Hay otros que vienen y me dicen, ya yo soy pastor, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Hay otros que vienen y me dicen, hermano Ávila, hace 30 años que el Señor me salvó. Hay otros que me dicen, tengo 40 años, ¿verdad? Estaba hablando con un hermano el otro día y me acuerda de mensajes que he predicado hace 30 años, ¿verdad? Así es que yo sé que hay algunos que me conocen desde hace años, porque hemos estado en todos estos lugares, que me conocen. Así es que le estoy invitando para saludarlo personalmente a esta actividad que es de Dios. Así es que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Bendiga a los hermanos, al hermano Víctor, al hermano Antonio, y a estos jóvenes y al canal. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Dios los bendiga.